7:14 de Romanos. Romanos 7:14. Voy a leer. Este es un pasaje delicado. Es muy profundo, delicado, pero lo vamos a leer. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es el apóstol Pablo hablando y escribiendo algo muy importante. Es delicado abordarlo porque pareciera que aquí hay una transición del pecado original en Adán, porque por Adán entró el pecado original y eso se fue reproduciendo generación tras generación. Luego, con la llegada del diluvio, después de los tiempos de Noé, empieza a haber otra serie de cosas y nos damos cuenta que persiste un montón de problemas relacionados al pecado. Y hasta el día de hoy entonces vemos que el cristiano, aún siendo cristiano, batalla con algunas cosas que son delicadas. Entonces Pablo le quiere dar una explicación al por qué. Porque muchas veces como cristianos seguimos batallando con algunas cosas que son pecado o con algunas mañas que probablemente arrastramos. Y Pablo termina diciendo que la ley me impide hacer las cosas. Y la ley lo que hacía en el Antiguo Testamento era poner límites o establecer límites para que Israel no se metiera y persistiera en pecado. Entonces, a la larga, el versículo 14 hace mención acerca de la ley y que dice Pablo: yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es un poco delicado y es al mismo tiempo profundo. Y esa profundidad le da como la importancia para ser estudiado. Yo me pregunto por qué un hombre tan importante en el área espiritual como el apóstol Pablo sigue batallando con muchas cosas y lo deja por escrito. Eso es de tener en mente. Ahora hay que leer el capítulo 5, 6, 7 y 8 para ir entendiendo cómo está programado todo en el área espiritual. Por este capítulo 7 y los versículos que hemos leído, me doy cuenta de que aún Pablo, digo aún Pablo porque lo considero un hombre muy de Dios, muy espiritual, y él mismo expresa y dice que a veces sus conductas son a raíz de la carne, o sea, de su naturaleza pecaminosa. Y lo que yo entiendo es de que cuando el ser humano no ha sido renovado, constantemente está yendo al mal. Pero una vez venimos al Señor Jesús, somos justificados en Cristo Jesús. Entonces hay que distinguir también el efecto que tiene Cristo en esto que Pablo está diciendo. Porque el hombre por sí solo, por un esfuerzo propio, no puede lograr la santidad. Y eso es lo importante. El hombre por sí solo, con un esfuerzo propio, no puede lograr una santidad plena, aunque tratemos de acercarnos lo más al Señor. Había un señor llamado Martín Lutero que cada vez que pecaba se encerró en algún lugar, se aisló, tal vez en algún convento, tal vez en algún espacio, estuvo solo mucho tiempo para no pecar. Y cada vez que tenía pensamientos pecaminosos se latigaba, se castigaba. Y entonces se mutilaba él mismo como castigándose. Y al final se terminó dando cuenta de que
lo que dice Pablo es verdad. El ser humano con su propio esfuerzo no puede superar, con su propio esfuerzo, no puede superar el hecho de estar pecando constantemente. Ahora, solamente en Jesús viene una justificación y viene un proceso de cambio. Pero preguntaba por qué Pablo, un hombre tan especial, no puede también él mismo ganar la lucha contra el pecado. Y que Pablo es bien estricto en ese sentido. Y el pecado, dice, que mora en mí, es el que me hace actuar de esta manera, tropezando y cayendo, porque hay una naturaleza. Y esa naturaleza humana, carnal, pecaminosa, es la que me hace tropezar y caer, Y el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Yo quiero hacer el bien, dice. Si no, termino haciendo lo que aborrezco. Eso hago, y esta se llama la lucha espiritual del cristiano. Y lo que no quiero, dice el 16, lo que no quiero, esto hago. Eso me hace entender que la ley que fue puesta para restringir deliberadamente el pecado termina siendo buena, dice. Entonces, al punto que quizás quiero llegar es que hombres importantes, hombres tan importantes como Pablo en el Nuevo Testamento y el rey David en el Antiguo Testamento, caen en un proceso de esa naturaleza. Y hoy sí voy a ir al Salmo 51, donde nos habíamos quedado la última vez. Y en el Salmo 51 encuentro que el rey David había estado en un proceso también de desgaste, y ese proceso le podía costar mucho. Y aquí quiero rescatar varias cosas. Después del pecado con Betsabé y que el profeta lo visita, lo confronta el profeta, él se rinde, ora, hace esta oración pidiendo misericordia. Y este Salmo 51 todos lo conocemos, que es un salmo donde David abre su corazón. Es, he aquí en maldad he sido formado. Voy a hacer la aclaración de las dos formas. Porque lo primero es que ya cuando mi mamá se embarazó de mí, me concibió en pecado, por el pecado original que viene de generación en generación. Y lo segundo que yo veo acá es que en medio del hogar, después de que nació, fue creciendo. Tal vez nació sin pecado, como todo niño recién nacido. Él mismo no cometía pecado. Pero al ir creciendo, en medio del hogar, como nos pasa muchas veces a nosotros mismos, lo que está pasando es de que en el hogar estamos viendo cosas negativas. Y es lo normal, en pareja siempre hay pleitos. O sea, nuestros padres siempre discutieron frente a nosotros, se dijeron cositas o cosas grandes, y eso uno lo absorbe, lo percibió. Y entonces he sido criado, o sea, me concibió en su vientre mi madre, y yo arrastraba algo. Y sobre eso, cuando fui creciendo y fui siendo formado, yo empecé a absorber las cosas que estaban en medio del hogar. Ya fui a la escuela, y lo que estaba alrededor de mis compañeros y todos mis compañeros de estudio, ellos me fueron inyectando otras cosas que supuestamente ya son picardía. Ahora, si a eso le sumo las redes sociales hoy en día, y si a eso le sumo la televisión, los medios de comunicación y todo, lo que al final voy viendo es de que eso me empieza a contaminar cada vez más. Ahora David lo que está haciendo es haciendo una oración de corazón, pidiendo perdón con arrepentimiento genuino, pero al mismo tiempo le expone al padre y le dice, ¿sabe qué? Mi mamá de pequeñito ya me transmitió la maldad, en pecado me concibió mi madre, pero fui siendo formado, y cuando fui siendo formado ya yo absorbía las cosas malas. Entonces las dos cosas son importantes, pero ahora voy a retomar entonces al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando él expone su caso, y al rey David en el Antiguo Testamento, para retomar un ejemplo nada más de lo que está sucediendo. Así es de que el otro día hablábamos acerca de esto, del tema de la iniquidad, y vamos a pasar a la siguiente, porque quería
El otro día hablábamos del espíritu de Babilonia, que había sido un espíritu que probablemente el Señor no estuvo de acuerdo con lo que estaba sucediendo y vino y reprendió a los que vivían en ese momento en Babilonia. Ahora la siguiente es probablemente, otro día vamos a hablar del espíritu de Jezabel, que he puesto algunas características de ese espíritu. Y hay otro espíritu más adelante, el espíritu de adivinación, lo vamos a ver más adelante. El espíritu de adivinación es delicado en sí, pero está un poco relacionado. Dice, por aquel lado toma decisiones que no le competen. El espíritu de Jezabel toma decisiones que no le competen. Otra cosa es de que el espíritu de Jezabel toma decisiones malas, aunque sea basada en buenos deseos, ¿verdad? Y el espíritu de Jezabel sobrepasa la autoridad. Estas son algunas de las características, y otra que vemos es que crea un poco de desobediencia y rebelión. De repente uno no se da cuenta en qué momento empieza a entrar en desobediencia o en rebelión y no sabe de dónde uno está siendo movido. Al final, el espíritu de Jezabel utiliza la mentira para manipular, y esa mentira que utiliza para manipular al final termina siendo una especie de trampa que el enemigo mismo, moviendo a este espíritu, el enemigo mismo empieza a tomar ventaja. La otra cosa es el chantaje. El espíritu de Jezabel utiliza mucho el chantaje para lograr sus objetivos. Y la que es también más importante es que seduce y miente. El espíritu de Jezabel, a través de la mentira y la seducción, consigue sus objetivos. Así que otro día vamos a hablar de este espíritu. Y otra cosa es que genera división. Al final, el diablo tiene siempre el eslogan: divide y vencerás. Y si por algo las iglesias sufren hoy en día es por la división que se causa al interior de las iglesias. Y cuando vemos todas estas características, aún en medio de las iglesias podemos ver que se mueven algunas de estas características sin darnos cuenta que el enemigo está tomando ventaja. Ahora, otra cosa que descubrimos por el pasaje que leímos en Primera de Reyes es que el espíritu de Jezabel se mueve desordenadamente y arrastra aún a los cristianos más inmaduros, más nuevos. Ahora, te promete cosas, te da las cosas, supuestamente las disfrutas, pero al final termina pasándote factura. Y esto es una trampa que no la logramos ver al principio. Al final, el mismo espíritu justifica sus decisiones a través de mentiras. Y esto lo veíamos en ese espíritu. Luego vamos a ver el espíritu de adivinación, que creo es la fotocopia chueca o la fotocopia barata del diablo respecto a lo que es verdaderamente profético. En una presentación que hicimos hace un mes, tal vez 2 meses, vimos la importancia y parte de la visión, cómo en el área profética definíamos en qué sentido íbamos a nivel profético. Y si el enemigo tiene una copia barata de lo profético, es el espíritu de adivinación, que es algo pequeño, pero que también engaña a muchos que son nuevos y que no tienen mucho conocimiento en la palabra del Señor. Entonces por ahí tiene otras intenciones, otras motivaciones, y al final termina siendo una trampa y termina cayendo. Voy a pasar el otro que me interesaba, y es el espíritu de iniquidad. Si lo podemos ver como un espíritu, y vamos a ver algunas características, y luego en otra presentación vamos a tratar de profundizar un poco. Pero si quisiera buscar algo similar en la palabra iniquidad, cómo se representa en algunas palabras en la Biblia, lo vamos a ver con la palabra maldad. Entonces la maldad es hablar de iniquidad, y eso es lo que David dice en este versículo: he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una iniquidad entonces es una injusticia grande, algo perverso, algo que tiene infamia o que es injusto. Al final, al querer hablar de
iniquidad, vamos a encontrar algunas características y vamos a tratar de explicar también por dónde más o menos va sus características. Y una de ellas es que acá hay lazos espirituales, ¿verdad? Entonces, hay una pequeña herencia. Y yo diría, en esta herencia probablemente ya intervienen generaciones anteriores. Y lo vamos a ver en un versículo bíblico donde Moisés está en el monte, platica con el Padre y describe algunas características del Padre, y una de ellas es que él visita la maldad de los padres sobre los hijos y a la segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Eso me da un enlace hereditario en el área espiritual. Y luego yo creo que el espíritu de iniquidad acumula también maldiciones generacionales. Suma, digamos, lo malo de una generación a otra, y eso genera de una generación a otra defectos espirituales. Lo voy a explicar tal vez con algunas características de la herencia física, y eso me va a hacer más fácil entenderlo. Y esto provoca también pecados repetitivos en la familia, es decir, los abuelos tenían ciertas características, algunas mañas, se le pasa a los hijos y de los hijos pasa a los nietos. Y entonces al final terminamos viendo que hay repetición de los mismos ciclos, de los mismos pecados, de los abuelos a los hijos, de los hijos a los nietos y de los nietos a la siguiente generación. Y la persona, pues, cuando se trata de pecado, el pecado sencillo lo confieso, oro con el Señor, me derramo delante de la presencia del Señor y hasta ahí, borrón y cuenta nueva. Ahora, yo creo que aquí hay una implicación un poco más grande. Esto genera un compromiso más grande, porque la persona lucha por salir de allí y por dejar de hacer algunas cosas, y le cuesta mucho tiempo o mucho esfuerzo. Ahora, la traducción de lo que probablemente es iniquidad, podríamos decir, es cuando alguien se tuerce de hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Voy entonces a ir profundizando un poco, y hoy sí voy a ocupar un versículo bíblico para describir la característica probablemente de las cosas que estamos viviendo, y vamos a hacer por ahí un puente de dónde venimos hacia dónde vamos. Y hay un versículo que proféticamente está en el libro de Tesalonicenses y describe los tiempos que estamos viviendo y cómo probablemente la iglesia interviene. Dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del hombre de iniquidad, hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí lo describe como un misterio, pero al final de quien termina hablando es del anticristo. Ahora, solo que hay quien al presente lo detiene, y eso se llama la iglesia. Entonces la iglesia sirve como una barrera en contra del avance de la iniquidad. Y esto es importante. Por eso la iglesia juega un papel bien importante. Y dice: hasta que él, hablando de un hombre, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifiesta aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con él, con el resplandor de su venida. Y este es el proceso final del anticristo. Ahora, aquí si está hablando de un inicuo y si está hablando del misterio de la iniquidad, lo encierra en una persona, el anticristo. Ahora, voy a retroceder un poco más adelante, y lo que sí voy a dejar claro es que en Dios David encontró perdón. Y en Dios, por ejemplo, el apóstol Pablo, como ejemplos nada más, encuentra la solución a su pecado, a su iniquidad. Y hay poder en la sangre de Jesús. Al final lo que queremos resaltar es el rompimiento que tiene que haber, o dónde voy a encontrar la solución al problema. Y ahora el Salmo 103, que leemos muchas veces, me dice algo importante: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este es el salmo en el que probablemente podemos encontrar
una estrategia. La voy a describir más adelante porque aquí hay una estrategia de rompimiento, en medio de todo el Salmo. Pero lo que quiero resaltar es que hay dos cosas: nuestras iniquidades y nuestros pecados. Son dos cosas diferentes. Y la otra también que quiero rescatar es de que si Pablo y si David luchaban con algunas cosas de este tipo, ¿por qué nosotros no? ¿O por qué la iglesia no? Aquí es donde puedo encontrar la respuesta a por qué la gente tropieza y cae, tropieza y cae, tropieza y cae, y por qué muchas veces somos señalados por el mundo o por otras personas, que por qué persistimos haciendo algunas cosas malas. Yo diría, solamente en Dios está la respuesta, o solamente en Dios hay solución. Ahora voy a pasar la siguiente porque estábamos pendientes, y lo que encontré es por qué se infiltró, por qué se metió esto en la humanidad. Y para encontrar la respuesta voy hasta el cielo. Fíjese que ni en la creación de Adán y Eva, sino que antes de eso ya se le había revelado, o ya se le había, ¿cómo le explico? Ya se había resistido el mismo enemigo. El Padre había creado un ángel muy importante, y ese ángel que había creado, ese ángel era un ángel especial, el ángel de luz, que la Biblia le llama Luzbel. Ahora, voy a poner Ezequiel capítulo 28, donde está la descripción de ese ángel, para dar a entender que desde antes de la creación ya él se había revelado. Dice Ezequiel, voy a tomar desde el versículo 15, Ezequiel 28, y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Si se recuerdan, una de las palabras para relacionar iniquidad es la palabra maldad. Ahora dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Ahora, ya Luzbel, entonces, por haberse revelado, está lleno de iniquidad. Si queremos investigar de dónde entonces se origina la iniquidad, tenemos que ir a esa parte y entender, allí comenzó todo. Luzbel, y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, mire que es muchas maldades, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es como muy delicado. Esto sucedió antes de la creación del mundo, entonces nosotros podemos sacar la conclusión. Allí está el origen de la iniquidad. Y yo creo que ahí entonces, a raíz de esto, él ya tiene una palabra profética, ya tiene un juicio decretado de parte de Dios, y él va derechito al infierno, pero no quiere ir solo. Ahora, él genera un liderazgo en nuestros días, y un liderazgo malintencionado. Este hombre de iniquidad, el inicuo, a la larga va a arrastrar a muchas personas con sus características, es malintencionado. Entonces, la simiente de Satanás origina rebeldía. Esta rebeldía que vemos acá y esta multitud de maldades y esta iniquidad, él la lleva dentro de sí. Y lo que hace es arrastrar entonces un montón, si leemos el versículo después, arrastra un montón de ángeles, los engaña porque es padre de mentira, y se lleva un montón de ángeles, miles y miles de ángeles, y los pone en contra de Dios. Ahora son atados y arrojados todos juntos, y vienen a caer por acá, a algunos lugares de la tierra. Entonces, ahora lo que tenemos es una red bien armada, bien estructurada, liderada
por Satanás, y siembra rebeldía en las personas. Ahora le estoy dando quizás una explicación a la pregunta que nos hacemos: ¿por qué la gente no termina de llegar completamente? ¿O por qué la gente sigue batallando? Ahora voy a poner al siguiente y voy a entender de que probablemente vimos cómo se transmitía algunas enfermedades. Yo llevé una materia en la universidad que se llamaba así: enfermedades transmisibles. Entonces encontramos que habían unas enfermedades, por ejemplo, infecciosas, que se contaminan, ¿verdad? Enfermedades, por ejemplo, cuando uno estornuda y carga una infección, en el estornudo uno no logra ver las gotitas que salen, pero ya se descubrió por estudios que hay unas gotitas que salen cuando uno estornuda, cuando uno grita, cuando uno canta, cuando uno tose, y esas gotitas se transmiten aunque uno no las vea. Entonces entendemos que hay una transmisión. Por eso el famoso uso de la máscara en plena pandemia. Al final, no solo ese tipo de enfermedades, vimos enfermedades de carácter genético que se pasan de una generación a otra. Y esas enfermedades hereditarias son también transmisibles. Ahora me estoy dando cuenta la importancia de darle una interpretación a lo que está sucediendo con el tema de la iniquidad. Por ahí encuentro entonces una explicación de cómo llegar a algún punto. Y esto, yo creo que entonces la iniquidad se pasa de generación en generación y pasa, por ejemplo, afectando. Como sabemos que hay una doctrina, digamos, tripartita del ser humano, que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces el espíritu contamina el alma y el alma termina contaminando al cuerpo. Ahí es donde encuentro unas explicaciones para las cuales yo digo, esto tiene un origen espiritual. Y esto probablemente tenemos que irlo descubriendo. Ahora voy a entonces entender que la iniquidad, la maldad, la injusticia, la perversidad, la infamia que se realizó en el pasado, si no se confesó, si no se rompió, si no se cortó con eso, quedó como un pecado oculto. Y entonces la iniquidad termina acumulándose poco a poco en el tiempo, y eso genera al final en el corazón del hombre, en el alma del hombre, o en el espíritu incluso, una mente carnal y una resistencia a todo lo que viene de Dios. Aquí entonces lo encuentro una explicación por qué la gente no quiere nada con Dios. Porque están llenos de, uno, pecado, y segundo, porque hay una acumulación de iniquidad en sus corazones que terminan rechazando todo lo bueno de Dios y aceptando todo lo malo de este mundo. Ahora creo que estamos llenos de probablemente muchas cosas en nuestros días y la gente no quiere nada con Dios. Sí, pero ¿por qué? Si Dios es bueno. La gente no quiere nada con Dios. Sí, pero ¿por qué? Porque sus corazones están llenos, no solamente de pecado. Hay algo más en sus corazones. Hay algo acumulado en sus corazones, y esa acumulación de maldad de generación a generación les ciega los ojos para no poder ver al Señor Jesús como su Salvador, como su líder, como su mentor. Yo digo, entonces hay algo que está pasando. Ahora, para poder entender quizás lo que vino sucediendo es de que yo, después de haber estudiado una materia que se llama enfermedades transmisibles, pude relacionar un poquitito y decir, entonces no solo lo físico se hereda, probablemente se heredan cosas espirituales y no nos damos cuenta. He ahí quizás alguna explicación por la cual creo nosotros no logramos entender a profundidad. Hay un versículo en Deuteronomio que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para los hombres y para sus hijos, para su generación. Ahora yo creo que lo que sucede es de que hubo un hombre que descubrió acerca de la herencia, de la genética, y pudo ver físicamente características en las personas. Y dice, yo conozco una señora que se llama Elba,
que tiene una hija que se llama... y su hija se parece en su cabello, se parece físicamente a ella. Entonces, ¿de dónde viene ese parentesco? O viene de la herencia. Y esa herencia es de que probablemente ciertas características físicas se pasaron de una generación a otra. Digo físicas, se pasan de una generación a otra. Entonces descubrieron que la herencia, le llaman la herencia mendeliana, o de este señor llamado Mendel, lo que explica es que de una generación a otra se transmiten características no solamente físicas externas, que le llaman fenotípicas, sino también internas, que se le llama genotípicas. Por eso yo puedo probablemente necesitar un trasplante de una persona, y esa persona, si es mi familiar, puede ser compatible con mis características internas, y entonces no hay un rechazo a un órgano. Esto es lo importante. Entonces ya no es solo en lo físico, lo externo, sino que también lo interno, lo genético. Ahora por ahí hay reacciones que le llaman de histocompatibilidad, que son reacciones de defensa del organismo, como alergias, o reacciones internas del organismo que me hacen aceptar o rechazar algunas cosas, tanto externas como internas. De ahí viene el concepto de las alergias y muchas de esas cosas. Pero entonces dentro de mí hay características que me hacen rechazar algunas cosas como el trasplante de órganos, o por qué no, como la transfusión sanguínea. De allí es donde viene, por ejemplo, algunas características que una persona que tiene sangre de tipo A y tal vez se casa con una persona que tiene sangre de tipo B, pueden suceder, dice este señor que descubrió la herencia, dice, puede suceder que la persona, si tienen un bebé estos dos, puede ser que solo herede internamente su sangre con las características, por ejemplo, si este fuera el hombre, del padre. O puede ser que solo herede las características de la madre en su sangre, que es una herencia de tipo sanguíneo B, en este caso. Ahora puede existir la mezcla de los dos. Y este hereda la A y este le hereda el B, y en sus cromosomas al final termina resultando que tiene la sangre de los dos, AB. Y estas son como cosas internas que muchos años atrás no se conocían. Pues yo lo quise entender a nivel espiritual, y yo dije, entonces, tal vez hayan cosas espirituales que se puedan explicar. Después de este descubrimiento, se dieron cuenta que no solo la herencia de Mendel afectaba a las personas, había otro tipo de cosas que se heredaban, y en esas cosas que se heredaban, entonces, probablemente se descubrió que habían otros tipos de herencia. Y yo dije, a lo mejor hay una herencia espiritual también. Y creo que sí. Esto dice Moisés en el libro de Éxodo. Dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Moisés dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por sobre todas las cosas por sobre todo lo que hablemos, quiero descubrir el poder de Dios, las características de Dios. Y las pone acá, es misericordioso, es fuerte, es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, por sobre todas las cosas. Pero al hacer la investigación más profunda, el mismo Moisés dice, guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al pecador, que visita la iniquidad, ojo acá, de los padres sobre los hijos, y de los hijos sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora en este pasaje me doy cuenta que entonces hay una transmisión de la iniquidad de los padres a los hijos, primera generación, de los hijos sobre los hijos, tercera, segunda, ¿verdad? De los hijos hasta la tercera, dice, y cuarta generación. Entonces, hablando de la herencia,
yo puedo entender que probablemente no solo se transmiten las características físicas externas, no solo se transmiten las características físicas o las características internas del ser humano, sino que quizás a nivel espiritual, digo quizás porque no está comprobado científicamente, pero a nivel espiritual logro entender que sí, por lo que dice Moisés, él logra ver que hay una transmisión de características de maldad, tal vez de rebelión y de pecado, de los padres sobre los hijos, y de los hijos sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, lo mismo pasa a nivel de bendición. Esto es malo, estas son como la iniquidad o la maldición, pero quisiera verlo en el otro área, porque no quiero que perdamos de vista que el poder de Dios para bendición es mucho más grande que para maldición. Y estas cosas son las que Moisés describe. Ahora, visita la iniquidad de generación en generación. Esta transmisión de generación en generación me hace descubrir que hay una herencia espiritual. Y me pregunto, ¿con qué cosas cada cristiano está batallando personalmente? ¿Y con qué cosas está batallando que probablemente vienen de los padres sobre los hijos? De los hijos sobre los hijos y segunda y tercera generación. Jesús iba pasando por ahí en alguna ciudad y encontró a un ciego. Y creo que alguien le preguntó, ya con este conocimiento, alguien le preguntó y le dijo, Señor, ¿por qué él está ciego? ¿Pecó él o pecó sus padres? La respuesta fue mucho más allá, mucho más grande. La respuesta sobrepasó esta explicación y dice, no, él está así porque este día yo voy a orar por él y el poder del Padre, el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, él está así porque se va a manifestar el poder de Dios sobre él, trayendo misericordia, trayendo piedad, trayendo sanidad. Entonces, por sobre todas las cosas, hay poder en el nombre de Jesús. Por sobre todo pecado hay perdón en el nombre de Jesús. Y si bien es cierto, el ser humano no puede él solo vencer el pecado por sí solo, con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, uno se puede sobreponer. Así que si creo la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, sabiendo entonces que Moisés logra descubrir estas características en el Padre, y lo leo de nuevo, pasando Jehová delante de Moisés, Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo no sé cómo cada quien mire al Padre o mire al Señor. Yo lo veo grande y yo lo veo poderoso. Y yo creo que no se necesita toda la sangre de Jesús para cubrir multitud de pecados. Se necesita, creo por ahí encontré una gotita de la sangre de Jesús para terminar con el pecado. Una gotita nada más, porque hay poder en la sangre de Jesús. Ahora voy a profundizar un poquitito en base a eso y voy a entender que si la iniquidad radica no en lo físico necesariamente de una persona, sino dentro de sí, más allá del alma, creo, arranca a través del espíritu. Y quise hacer un librito que se llame Enfermedades espirituales en el ser humano. Porque entonces voy a entender que algunas enfermedades tienen un origen de carácter espiritual. Yo no sé, por ahí dicen que el perdonar genera sanidad en algunas enfermedades. Lo creo. Ahora vimos cómo entonces hay una herencia física, pero yo quiero insistir que también hay una herencia espiritual, por lo que Moisés dice. Por cierto, creo que puede existir entonces una contaminación y una herencia, y algunos llamaron herencia descrita por Mendel, herencia mendeliana, pero descubrieron que había una herencia ligada también al cromosoma sexual, una herencia que es no mendeliana, y por allí se heredan algunos caracteres. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y descubrieron que unos genes son recesivos y otros dominantes. Y yo dije, ¿por qué? Porque algunos hijos heredan unas características y otros heredan otras. Es un misterio. Y yo digo, Señor, entonces existe algo por ahí escondido que no lo hemos descubierto. Como las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos,
me puse a pensar, ¿qué diferencia habría entre Caín y Abel, que son hermanos? Uno tiene unas características y otro otras. Obviamente, el Señor mira con buenos ojos a Abel, su ofrenda, y cuando mira a Caín, como que no le presta mucha atención a la ofrenda de Caín. De ahí se generó algo raro, que hasta sucedió el primer homicidio, ¿verdad? Eso fue el primer homicidio que la Biblia describe. Al ver Caín que algo había pasado, que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, agarró quizás alguna piedra y lo mató, según describe la Biblia. Entonces yo encuentro que entonces, aunque seamos hermanos, hijos de los mismos padres, algunos heredan algunas características, digo espirituales, y otros heredan otras características, digo también espirituales. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Caín y Abel? Yo pienso que también entonces como hay genes recesivos y dominantes que ya se descubrieron en el área de la ciencia, en lo físico, yo pregunto, entonces, en el área espiritual también algunos hijos nacen con unas características y otros con otras características. ¿Y cómo lo explico? Y cómo entonces empiezo a descubrir cómo orar y cómo pedir por cada uno de una forma diferente. Lo vamos a ver más adelante, pero existe una contaminación espiritual. En base a una materia que yo estudié que se llamó enfermedades transmisibles, si lo quisiera aplicar a nivel espiritual, por ahí encontramos cómo se contamina uno con bacterias o cómo se contamina con virus. Al solo tocar una cosa que está contaminada, uno sin ver ya quedó lleno de bacterias. Probablemente de esa forma a nivel espiritual yo puedo entender, y yo digo, muchas veces nos contaminamos espiritualmente y no nos terminamos dando cuenta. Esto es bien importante porque esto le da explicación a muchas cosas que suceden y que probablemente no nos dimos cuenta que las vamos arrastrando como una contaminación espiritual. Entonces voy a creer que existe una contaminación espiritual, lo voy a llamar de esa manera, pero en 2 de Corintios 7:1 yo traigo el versículo ya acá y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Antes en el texto anterior y en el texto posterior, podemos encontrar algunas de esas cosas, pero si tenemos promesas grandes, limpiémonos de toda contaminación, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tal vez esto sea al final lo más importante, que nos perfeccionemos en santidad en el temor de Dios. ¿Cómo lo logramos? Tiene que haber una forma de cómo ir siendo perfeccionados poco a poco en la presencia de Dios. Tenemos que encontrar cómo ir siendo perfeccionados poco a poco en la santidad, en el temor de Dios. Entonces me acordé de que existe una palabra que se llama, creo la gente la ocupaba antes de bromeando tal vez, o tal vez en serio, y era la palabra mejorar la raza. Yo decía, me voy a casar con alguien que esté como un poquito físicamente mejor que yo para mejorar la raza. De hecho, se ocupó mucho en ganadería, porque en la ganadería creo que se ocupaba un toro de buena raza y se mezclaba con una vaca de buena raza para mejorar el producto, que al final tal vez era de mejor calidad en carne o de mejor calidad en producción de leche. Entonces eso hemos visto que hasta hoy día lo están manipulando aún en laboratorios para hacer animales que probablemente son de ese tipo que le llaman genéticamente modificados, ¿verdad? Que hoy incluso la leche o los productos biológicos dice en las cajas genéticamente modificado o no modificado genéticamente, como es decir, viene puro, es orgánico, ¿verdad? Entonces al final, quizás de este versículo yo puedo sacar esta conclusión. De vez en cuando nos contaminamos en nuestro espíritu, como a veces nos contaminamos
a nivel físico. Y dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde? En el temor de Dios. ¿Cómo mejoro? Era la expresión, para mejorar la raza, ¿verdad? O lo voy a decir de otra manera. Creo que la otra forma de decirlo es mejorando, yo diría, la genética espiritual. Qué bonito fuera que espiritualmente, digo, si existiera eso, qué bonito fuera que espiritualmente una generación se mete con Dios, construye a través del esfuerzo, construye a través de la entrega o a través de la búsqueda del Señor. Los hijos ven el modelo y lo toman espiritualmente, y ya la siguiente generación viene con temor a Dios. Y esta es la conclusión más importante, que nuestra siguiente generación experimente cosas mejores que nosotros hemos experimentado. Ahora, si vimos, por ejemplo, si crecimos en un hogar, por ejemplo, donde probablemente los padres tenían algunas características, tal vez el papá era un alcohólico, tal vez en la mamá habrían otras características, yo diría que ya los hijos no vean eso, o que los hijos se propongan para limpiarse de ese tipo de contaminación, no solo en la carne, sino a nivel espiritual, y generar una siguiente generación de mayor bendición. Es decir, ahora se está mejorando, espiritualmente la raza. Ahora espiritualmente se está mejorando y puedo ver que por ahí puede haber una bendición. Y yo diría una gran bendición. Entonces existe una contaminación espiritual y esa trae resultados negativos, y de por ahí yo he rescatado que puede traer mucho dolor, mucho sufrimiento. Quizás hay pérdidas que se dan que uno no las explica, pero ¿por qué estoy perdiendo y perdiendo y perdiendo? O viene la ruina, o viene la escasez, o viene la esterilidad. O sea, ¿por qué en la Biblia hay algunos pasajes donde algunas mujeres sufrían de esterilidad? Como el caso de Ana, y Ana clamó al Señor, y cuando clamó al Señor se rompió la esterilidad en su vida. Ahora, esa es probablemente una explicación donde hay un rompimiento de la escasez, de la ruina, de la esterilidad, la pérdida, o probablemente el dolor, o probablemente otras características. Yo diría, si le lográramos hallar una respuesta a esto, sería un producto de bendición, no solo para nosotros, sino para nuestra siguiente generación. Ahora, Pablo lo escribe de esta manera: puesto que tenemos muchas promesas grandes, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿A dónde? En el temor al Señor. Luego leímos otro versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Voy a pasar la siguiente. ¿Era esa? No. Sí, la iniquidad, entonces, si yo la describiera, podría ser como una sustancia, como algo sucio, hablando de contaminación, podría ser algo sucio que determina que las cosas van saliendo un poco mal. La iniquidad, entonces, entra y tuerce nuestras decisiones, toma el control, tal vez manipula algún tipo de decisiones, nos dirige hacia el mal y genera una especie de oposición a la voluntad de Dios. Luego, si hablamos de que este descubrimiento en la genética de la herencia de este señor fue importante a nivel de la ciencia, pienso que también a nivel espiritual pudiéramos encontrar una explicación a muchas cosas que están pasando, no solo a nivel de iglesia, sino a nivel de personas, como cristianos. Ya aterrizando a nivel cristiano, yo diría, ¿qué pasó con Pablo el apóstol? ¿Qué pasó con David el rey? Que siendo personas del Antiguo Testamento, héroes de la Biblia, yo me sorprendo y digo, héroes de la Biblia. O que ocuparon una posición
o una función importante. Si ocuparon una posición y una función importante, me dice mucho. O sea, como alguien que tiene una función y una posición importante, como Pablo, o como el rey David, que creo que es un ejemplo de cómo alguien que tiene una posición tan importante puede tener raíces profundas de iniquidad o de pecado en sí, de pecado y profundamente más de iniquidad. Entonces a veces nos escandalizamos porque hemos visto de todos los lados, en todas las religiones, a nivel de sectas, hemos visto a líderes, tanto a nivel de religiones, el hinduismo. Creo que vi un líder por ahí, sin decir el nombre, besando a un señor anciano, besando a un niño o una niña tiernita, que se vio bien feo en internet. Y yo digo, uno se escandaliza de ese tipo de cosas. O quizás por ahí algún miembro de la iglesia tradicional, tal vez violando a algunos niños, y uno se escandaliza. O tal vez por ahí algún pastor haciendo cosas indebidas. Todo eso daña no solo la religión, también creo que daña a la iglesia, pero uno se escandaliza y dice, ¿cómo alguien que está en una posición de ese tipo o un nivel tan grande puede caer en eso? Y a mí no me sorprende, porque si el rey David, o sea, él no era cristiano, era del pueblo escogido de Dios, era israelita. Los cristianos aparecieron en el Nuevo Testamento. Después de que Jesús partió, entonces nació el cristianismo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando David estaba, yo puedo ver la figura de David como alguien muy espiritual, digamos. Y uno diría, pues si Dios escogió a David porque era muy espiritual, o Dios escogió a David como rey, lo ungió como rey de Judá, después lo ungió como rey de Israel. Tiene 3 tipos de unciones diferentes y uno dice, oh, Dios lo ungió porque David tenía un perfil de santidad tremenda. No. Uno termina viendo que David andaba en alguna ocasión volando muy bajo. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser? Y David en el Salmo 51 está como a punto de perder quizás su reinado por lo que ha hecho con Betsabé, por lo que ha hecho con Urías Eteo, y por haber mentido y por haber mandado a matar a Urías Eteo. Uno dice, bueno, él va a perder su trono, va a perder su reinado. A lo mejor todavía Dios le permite seguir reinando, gobernando, a pesar de lo que ha sucedido, porque logra encontrar misericordia en el Padre. Entonces, me llama la atención y uno se escandaliza. Dice uno, ¿cómo gente con ese nivel espiritual o que anda en esos niveles puede meter la patota de esa manera? Porque eso es meter la pata. Pero yo creo que algo Dios nos está queriendo decir. Hay algo escondido y probablemente, aunque sea el rey David o adelante en el Nuevo Testamento, aunque sea el apóstol Pablo, hay algo en el corazón del ser humano y Pablo lo describe. Dice Pablo, es que el pecado original se ha arrastrado de generación en generación y hasta a mí, dice Pablo. Y yo, dice Pablo, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Cómo así? Y eso es profundo. Ahora, para poder entender bien todo, hay que leer el Romanos 6, después el 7, después el 8, para mezclarlos y verle la solución al problema. No solamente lo que está pasando, pero tiene tanta fuerza que no nos percatamos. Y uno no le encuentra la explicación. Entonces hay un pasaje en el libro de Jeremías 17:1 donde describe, dice, el pecado de Israel o el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro, o sea que está bien grabado. Dice, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Tanto así que sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera. Este es un ídolo, digamos, o un dios con D minúscula. Es decir, que el pecado de Israel o de Judá ha repercutido no solo en ellos, sino a nivel de los hijos. Y los hijos terminan adorando las imágenes de acera. Eso explica que probablemente termina
siempre existiendo esa transmisión del pecado de generación en generación, y no solo eso, que hay una fuerza tan grande y que para romperse eso tiene que haber algo poderoso o tiene que haber una seriedad tan grande, y eso es lo difícil de quitar. ¿Por qué es difícil? Porque está tan grabado, digamos, en la piedra, que se ha esculpido, por ejemplo, con cincel de hierro. Es decir, que antes se grababa con hierro en las piedras y se está tan grabado con cincel de hierro y con punta de diamante que es tan difícil de quitarlo que los hijos se acuerdan de los altares de acera. Repercute en los hijos y está difícil de arrancar, de quitar. Ahora, descubrí entonces que hay algunas enfermedades de herencia de la que hablábamos, mendeliana. Hoy por hoy, incluso hay algunas enfermedades que son de carácter hereditario, ¿verdad? Y hay que investigar un poquito a fondo. Sí, la iniquidad entonces entra y tuerce nuestras decisiones, toma el control y manipula decisiones, dirige hacia el mal y genera oposición a la voluntad de Dios. Hay una oposición a la voluntad de Dios, es decir, hay rebeldía, y no la explico de dónde, no me explico por qué hay tal rebeldía. O sea, ¿cómo puedo entender de dónde viene la rebeldía? A veces yo mismo puedo decir, pero si estamos orando por él, ya hicimos una oración así de 5 minutos y no se le quita lo malo. ¿De dónde viene tal rebeldía? Ya nos pusimos en oración, ya lo sometimos a ayuno en la iglesia. Ya intercedimos por él o por ella y no se le quita la maldad. ¿Qué está pasando o qué está sucediendo? Hoy por hoy, entonces creo que es de explicar, dice el Salmo 51 que leímos al principio: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí viene como la solución, digamos, el versículo 7. David dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, yo diría mis iniquidades. Porque David mira que hay una respuesta, que tiene que haber una solución en Dios. Y esto es lo que creo que tenemos que ver. Hay una solución en Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? No lo sé. Hay que insistir, hay que persistir. Entonces por ahí creo que Jesús tenía un ministerio que se llamaba el ministerio de liberación, que me logra explicar que hay poder en Jesús. Y yo creo que a Jesús no se le resiste nada. Hay tal poder en Jesús que a Jesús no se le niega al enemigo. Lo hizo con los cerdos cuando liberó al endemoniado gadareno, y estos cerdos fueron a caer al despeñadero en el mar. De por ahí creo que hay poder en el nombre de Jesús. Él está demostrando su poder y su autoridad. Y este Jesús al que nosotros seguimos, creemos y confiamos, admiramos y nos lo reconocemos como Señor y Salvador, creo que tiene el poder y la autoridad para ir liberando más y más. Ahora lo que sucede es de que el problema no es si Jesús y su sangre derramada no es lo suficientemente eficaz. Yo creo que sería lo contrario. Al contrario, es las recaídas que nosotros hacemos de forma voluntaria o involuntaria. Porque conocí a alguien por ahí que dijo: no, bueno, ustedes oran por mí, me hacen una oración de liberación, pero al siguiente día termina en la fiesta, tomando, bebiendo o acostándose con un montón de hombres, y de por ahí uno dice: bueno, entonces no hay poder en la sangre de Jesús. No, sí existe el poder en la sangre de Jesús. El problema son las recaídas que nosotros hacemos de forma voluntaria, o diría yo también de forma involuntaria.
hay que hacer la diferencia. Porque la gente puede decir, pues si se está yendo a la iglesia, algo tiene que pasar. Sí, pues si estás yendo a la iglesia y estás oyendo palabra de Dios, algo tiene que estar pasando. Sí, está pasando. Y la gente pretende ver cambios tremendos. Y uno dice, sí. Entonces, hay poder al interior de la iglesia. O sea, hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en la oración. Y la respuesta es sí. Pero también hay que tomar en cuenta la persona. ¿Quiere o no quiere cambiar? Porque si viene y estaba yendo donde el brujo, el adivino, donde el hechicero, y se convierte al Señor, uno esperaría que ya no siga yendo allá. Pero si persiste yendo al hechicero, al adivino, al brujo, entonces ya eso ya no depende del Señor. Eso ya depende de la persona. Y se está arrastrando y se está arrastrando. De por ahí surgen algunas cosas como estar jugando al evangelio, estar teniendo una apariencia que probablemente no es. Pero yo diría, más allá hay poder en el nombre de Jesús. Y lo que quiero resaltar es que hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, el rompimiento es lo importante. Y para recordarles, la iniquidad es maldad, la impiedad, culpa. Y su gravedad está por encima del pecado. Lo diría de esta forma: la gravedad de la iniquidad es mucho más que la del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios. La iniquidad es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y el rechazo de las leyes espirituales. Ok, si tenemos el concepto y lo entendemos, será fácil ir entendiendo los versículos bíblicos. El Salmo 58 dice: antes en el corazón maquinan iniquidades. Hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Yo digo, ¿cómo desde la matriz? Se apartaron, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Es decir, ahora entiendo por qué por muchas oraciones no pegan las oraciones. Y está tan arraigado y es tan fuerte y persiste que no logran como encajar. Y uno dice, ¿qué está pasando? No me sale la oración. No es que no me salga la oración. Es que hay algo más adentro. Y entonces de por ahí vimos que algunas oraciones pegaban. La gente se dejaba ministrar y son sensibles a una oración. Pero hay gente que aunque usted le baje el cielo y le reprenda, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? ¿No acaso estoy mencionando el nombre de Jesús? ¿No acaso estoy haciendo una oración respaldado por el mismo Señor con una unción? Sí, pero por más hábil que sea el encantador o el pastor, digamos acá en este sentido, ellos no oyen la voz y no reciben. Reciben el nombre de Jesús, no recibe. Reciben el nombre de Jesús, no recibe. ¿Por qué no recibe? Porque no pasa nada. Porque hay algo en el corazón. Ataduras, digamos, tan fuertes que aquí describe algunas de esas características. Y dice, en el corazón maquinan iniquidades. Hacen pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Ahora voy a continuar y voy a terminar casi con esto, porque al final quizás vamos a tener que cortar y hacer doble producción. La iniquidad es una sustancia como negra, digamos, como el lodo. Tuerce nuestras decisiones. Toma el control y manipula las decisiones que hacemos. Dirige a la gente hacia el mal y genera oposición a la voluntad de Dios. Es decir, hay una contaminación espiritual y no nos damos cuenta. Es invisible porque es espiritual. A ver, todo lo espiritual a veces es invisible, que tiene a veces una manifestación es diferente. Ahora, si pudiera definir, diríamos, la iniquidad es la conducta repetitiva del pecado. Esto es más exacto, más apegado.
es una conducta repetitiva de pecado. Hay un patrón de conducta que toma asidero de nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Acá dice, existen situaciones que pueden ser consecuencia de iniquidades. Y esa tendencia a mentir constantemente, a la ira, al enojo desmedido, a los pecados sexuales, al robo, a la avaricia, a la altivez, al orgullo, a la idolatría, etcétera, alguna raíz tiene metida en lo que nosotros llamamos iniquidad. Es decir, conducta repetitiva del pecado. No sé si me van siguiendo, pero esta conducta repetitiva y repetitiva del pecado es como no salir del mismo hoyo. Como que las llantas nos patinan y estamos por ahí queriendo salir. Necesitamos como tener 4x4, ¿verdad? Para que haya más tracción y poder salir de ahí. Lo importante es cómo salir. Bueno, ahí estaba la causa y efecto, ¿verdad? Después de estar viviendo en iniquidad, tiene que haber un efecto. Todo lo que nos sucede en la vida como cristianos, como hijos de Dios, es producto de algo, o es el efecto de algo que pasó, o que está pasando. Muchas veces no sabemos por qué nos suceden las cosas que nos pasan. A veces oramos, a veces ofrendamos, confesamos, ayunamos, y a veces las cosas no cambian. Yo escuché por ahí a alguna persona decir, pastores, yo no veo que cambie mi vida, o yo no veo que prospere después de que ustedes tanto oran. Y uno diría, pero si estamos orando, pero si estamos intercediendo, pero si le echamos la bendición, o sea, le ponemos las manos hasta con fuerza sobre la cabeza, pero no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Bueno, aquí hay un versículo que dice el Proverbios, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, hay una causa. Hay una ley que se llama causa y efecto. Lo que hago tendrá sus resultados. Paso a la siguiente. Lo que hago tendrá sus resultados. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos. Jugábamos en la iglesia a decir, no, este es convencido, no convertido. Porque a uno lo pueden convencer. O sea, a uno le da terapia y uno insiste y persiste y la gente dice, pues sí, ¿verdad? Me voy a hacer cristiano. Y uno ora y insiste y dice, vamos a la iglesia, vamos. Y dice, pues sí, voy a ir. Y viene y después ya no viene. Y yo, ¿por qué? Uno los está convenciendo. Uno tiene que convencer a la gente. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que hacer tanto esfuerzo para convencerlo? La diferencia era el que es convertido, ese tiene en su corazón convicción, hace las cosas por convicción. Es decir, a mí nadie me miente, a mí nadie, porque yo he visto la mano de Dios. A mí nadie me engaña, ni me atrae a hacer las otras cosas, porque yo mismo he visto cómo Dios se mueve en mi vida. O sea, después de ver 1, 2, 3 veces cómo Dios se mueve, yo ya no soy convencido, yo estoy convertido de corazón. Esa era la diferencia que hacíamos. Y el Señor dice, convertidos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y uno dice, si hay una causa y un efecto, este es el efecto. ¿Cuál es la causa? Esta es la causa. Dice, Señor, no, conviértanse de corazón. Y yo a estas alturas de la vida he tomado la decisión de no andar rogando a nadie. El que vio la mano de Dios y el que ha estado en la presencia del Señor, ese no necesita que uno lo ande rogando. O sea, este de corazón dice, yo estoy, inclúyame. Yo voy, inclúyame. Yo voy a seguir, inclúyame. Ahora, tarde o temprano tienen que haber altibajos y uno pues sí hace su... Pero no podemos todo el tiempo estar rogando y estar tratando de convencer a la gente, a la fuerza, digamos.
a regañadientes. Yo oí por ahí que a la fuerza ni comer es bueno. Y uno como pastor o uno como líder espiritual a veces quiere que a la fuerza la gente llegue. O nosotros como padres uno quiere que sus hijos sigan al Señor, se metan con Dios y hagan las cosas. Pero la gente no quiere, los hijos no quieren. Y uno a la fuerza no es bueno, hay que darle su espacio. Y tienen que entender que solo en Dios hay salida, solo en Dios hay la respuesta. Nosotros nos hemos pasado años tropezándonos, cayendo, tropezándonos, cayendo, hasta que nos dimos cuenta y dijimos, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, y coritos como ese, sencillitos, solo Dios hace al hombre feliz. Ya me di cuenta, me tropecé mucho, caí, me levanté, volví a caer y me di cuenta que solo Dios hace al hombre. Ahora no me convencen. No hay necesidad que me rueguen. No, estoy convertido de corazón. Entonces yo entiendo que la iniquidad, como dice, es causa de la ruina muchas veces. Ahora, tiene que haber un rompimiento.